Hola a todos, yo soy Edgar Telles, médico especialista en medicina interna, máster en cuidados intensivos. El día de hoy me encuentro con la doctora Evelyn Puentes González, ella es especialista en ginecobstetricia y el día de hoy muy amablemente pues, se ha ofrecido a resolvernos todas las dudas que tenemos con respecto a ginecología y a obstetricia en la situación actual en la cual pasa el planeta, que es la pandemia por COVID-19. Doctora Evelyn, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, doctor Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy agradecida que me hayas invitado para apoyar en la educación a los pacientes en el área de ginecobstetricia. Muchas gracias de verdad por brindarnos este momento. Es importante para nosotros porque, como entenderás, estamos en una lucha contra la pandemia y hay gente que tiene muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Yo siempre me conecto a través de Facebook y en YouTube, pues me preguntan muchas cosas del área de ginecobstetricia que no puedo resolver y por eso, de verdad, que te agradezco este espacio, este momento ¿para qué? Para que nos puedas orientar un poquito sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Como primera Perfecto. medida, te quería preguntar cómo está la situación de la infección por COVID-19 en lo que tiene que ver con ginecobstetricia en Colombia. Están llegando muchas maternas sospechosas, hay muchísimos casos. ¿Cómo está más o menos en general la situación? Pues, doctor Edgar, te cuento que el Instituto Nacional de Salud, cuando saca las estadísticas día a día, no ha discriminado el grupo de pacientes obstétricas, que es el grupo de pacientes embarazadas. Entonces, no existe una cifra del número de contagios en paciente embarazada. Y por ende, no tenemos a nivel Colombia y a nivel regional una cifra exacta de los contagios, de las hospitalizaciones. Eh, ¿Cómo nos hemos, digamos, enterado el gremio médico? A través de las asociaciones, de los grupos educativos que tenemos. Por ejemplo, hay varias asociaciones en las cuales hacemos reuniones académicas y es ahí donde se comparte un poco este tipo de información. Se sabe, por ejemplo, que hay un grupo que tiene en seguimiento 14 pacientes embarazadas con contagio por COVID-19, de las cuales todas están en casa, una de ellas con un embarazo en tercer trimestre y el resto en primer y segundo trimestre. Pero no tenemos realmente una cifra exacta en este momento. Ah, bueno, y son muy graves. La situación en Colombia con respecto a las maternas ha ido mucha gravedad o realmente no, como en general, ¿no? En el resto del planeta no se comportan tan grave, ¿no? Como ciertas otras Sí, poblaciones, ¿no? digamos que a nivel mundial uno conoce los reportes de los casos y series de casos donde estudian un grupo de pacientes en China, tienen en Estados Unidos, ya están empezando a estudiar a un grupo de embarazadas para hacerle seguimiento. En general lo que se ha visto es un comportamiento igual a la población general. Ya te explicaré más adelante, pero no se ha visto que estar en embarazo sea un factor de riesgo para que haya mayor contagio, mayor transmisión, mayor hospitalización, mayor instancia en UCI o mayor incremento en el uso de la ventilación mecánica. Las pacientes embarazadas se comportan igual a la población general. Es por esto que no hemos, pues nos ha encontrado una gravedad en estas pacientes. Como te digo, realmente el Instituto Nacional de Salud no tiene este registro, entonces nosotros no tenemos unos datos completos de esta situación. Eh, si hablamos ya de sitios de trabajo en los cuales estoy, Ujú. no hay pacientes con contagio confirmado y no hay pacientes hospitalizadas ni en hospitalización ni en unidad de cuidado intensivo. Bueno, esto es muy bueno, la verdad que sí, ¿no? Porque esperaría uno que hubiese mayor gravedad por el riesgo que tienen las maternas, ¿no? Sin embargo, afortunadamente para esta pandemia y para esta infección no se comporta como tal, ¿no? Lo que son los niños y las maternas no tienen una gran afectación. Esto es muy bueno comentarlo y explicarlo a toda la población porque es importante que lo sepan, ¿no? Lo otro que te iba a preguntar era el tema de las recomendaciones en generales, porque nosotros siempre, como lo había hablado con el doctor Freddy Barrios, damos las recomendaciones generales sobre el uso de tapabocas, el lavado de manos, evitar el contacto con otro tipo de personas, no salir a la calle. Con respecto a una mujer que esté embarazada,
¿Habría que tener alguna otra recomendación en especial? Bueno, doctor, antes de responder esta pregunta, quería profundizar un poco más en el estado de la gestación. Entonces, hay unos cambios fisiológicos en el embarazo que permiten que haya un crecimiento de un feto, que va a ser un bebé al nacer. Hay unos cambios a todo nivel para preparar ese cuerpo para recibir el embarazo. Hay ciertas enfermedades que pueden empeorarse en el embarazo. Sin embargo, en COVID-19 no se ha visto esto. ¿Qué sabemos a nivel inmunológico del embarazo? El embarazo se divide en 3 trimestres. En el primer trimestre tenemos un patrón inmunológico proinflamatorio porque en este momento se está aceptando a ese bebé. Es la implantación, el momento de la implantación dentro del útero, entonces necesita haber una cascada inflamatoria para poder aceptarlo a nivel intrauterino. El segundo trimestre es un segundo trimestre que es antiinflamatorio porque el cuerpo está permitiendo que haya un crecimiento fetal. Y el tercer trimestre llamamos también una fase proinflamatoria porque en este trimestre principalmente al final necesitamos que haya una cascada inflamatoria para que se provoque el parto. Pese a que te he dicho estas 3 fases, no se ha visto que por COVID-19, ojo con eso, porque hay otras enfermedades que sí se pueden empeorar, pero con COVID-19 no se ha visto ni mayor riesgo de transmisión, ni severidad, ni hospitalización, ni requerimiento de ventilación mecánica. Que sí se ha visto, para que tengan en cuenta las pacientes y sus familias, se ha visto un mayor riesgo de parto pretérmino y se ha visto, por ende, un mayor riesgo de bajo peso al nacer en esos bebés y mayor tasa de cesáreas. Sí se ha visto en este momento. Importante también tener en cuenta, no hay transmisión vertical. No existe una posibilidad aún en los estudios de que haya una transmisión de madre a feto dentro del útero. Y adicionalmente a eso, no hay paso en la leche materna tampoco. Importante tener en cuenta eso. Ya, digamos, entrando al tema que me dices de las recomendaciones adicionales en la paciente embarazada, realmente, primero es seguir las mismas recomendaciones de protección como toda la población general en el uso del tapabocas, en el lavado de manos. Eso no tiene un cambio en nosotros, pero sí lo que sería en la recomendación es evaluar la pertinencia de ir a un servicio de urgencias. Estaría la paciente embarazada más expuesta a algún contagio, entonces saber muy bien cuáles son los signos por los cuales debería ir la paciente a urgencia sería la mayor recomendación en este momento a la paciente embarazada. Ah, ok. Entonces, hablando con respecto a los signos de alarma, entonces, ¿cuáles serían aparte, adicionalmente, los signos que debemos dar de alarma, o de susto para poder asistir a urgencias, aparte de lo que ya hemos dicho de la parte respiratoria? Porque claro, como es un embarazo, pues, ¿cuáles serían como las recomendaciones en general para decir, uy, no, tengo que ir a urgencias sí o sí porque mi bebé puede estar comprometido? Ok, bueno. Entonces, ya tú le has explicado ampliamente los signos para asistir a urgencias en COVID-19. En la paciente embarazada son exactamente los mismos y se comportan con la misma frecuencia que en la población general. Los signos de alarma para consultar a urgencias en la población embarazada sería que es sí o sí, como tú dices, tengo que ir a urgencias, no puedo evitar quedarme en casa, aguantar, no se puede, sería dolor de cabeza intenso, acompañado de luces, pitos, ardor en la boca, del estómago insoportable, o si llegan a tener tensiómetro en casa, una tensión por encima de 140/90. Estos son signos de preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que tiene alto riesgo de complicaciones maternas y fetales y tienen que ir a urgencias a que se les haga estudios sanguíneos y urinarios para confirmar o descartar una preeclampsia y realizar una prueba de bienestar de ese bebé. Los otros signos de alarma son salida de líquido o sangre por vagina. Salida de líquido indicaría que hay
una ruptura de la fuente y sangrado porque habría algún problema, pues hemorragia en el primero, segundo, tercer trimestre que tendría que evaluarse la causa en urgencias. Los otros signos de alarma serían contracciones cada 5 minutos. Es importante acá hacer la diferenciación y que las pacientes sepan, hay falsas contracciones y hay verdaderas contracciones. Las falsas contracciones son contracciones de muy baja intensidad que se presentan ocasionalmente en el día. Estas no deben ir a consultar. Por esta razón no se debe ir a consultar a urgencias. Sí. Sí, son contracciones verdaderas cada 5, cada 4, cada 3 minutos. Estas contracciones son dolorosas, cada vez más fuertes, con una duración prolongada de casi el minuto y son cada 3, 4, 5 minutos. Debemos ir a urgencias porque sí estaríamos ante un posible inicio de trabajo de parto o un parto en proceso, un trabajo de parto en proceso. Los otros signos de alarma serían desmayo, palpitaciones, dolor torácico, convulsiones, fiebre y bueno, todos los síntomas respiratorios que ya conocemos. Hay pacientes que si llegan a tener sintomatología urinaria muy fuerte acompañada de fiebre, posiblemente sea necesario ir a urgencias para realización de estudios, para descartar que no sea una infección sistémica y que requiera un tratamiento hospitalario. Esos serían los signos de alarma. El más importante también dentro de esto sería la ausencia o disminución de movimientos fetales. Okay. Estamos en la casa, sentimos que el bebé se ha dejado de mover, lo estimulamos con alimentación, con líquidos fríos, calientes, comida amarga, dulce, ácida. Este bebé no reacciona tampoco al movimiento. También debe ser una causal de ir a urgencias para evaluar el bienestar fetal. Muy bien, ¿no? Súper importantísimo, ¿no? Porque son cosas que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Sobre todo el tema de los movimientos fetales, ¿no? Porque gente puede pasar muy desapercibido y puede ser un signo de alarma y la gente, pues, por el miedo que tiene de no ir a urgencias por la infección del COVID, puede pasar un evento catastrófico, ¿no? Una muerte fatal, ¿no? Que esto realmente es muy, muy malo, ¿no? Doctor, te iba a decir respecto a esto, en los servicios de ginecobstetricia se ha visto una reducción de la consulta por urgencias. Eh, claro, porque la paciente tiene miedo de consultar por el riesgo de contagio en el hospital. Eso está muy bien cuando son molestias y cuando tenemos una educación y sabemos qué es para la casa y qué puede esperar y que necesita una valoración inmediata por un ginecólogo o por un ginecobstetra en la valoración por urgencias. Entonces, hay que tener muy claro estos signos porque, como tú dices, pueden haber complicaciones en casa y riesgo para la salud de la mamá y del feto y del bebé si no acudimos a urgencias en el momento que se presente el signo de alarma y que tengamos que acudir. Muy importante eso. Sí, claro, de hecho, en general se está viendo un incremento de muchas otras enfermedades que no se veían antes, ¿no? La gente va a un dolor torácico y ya no van a urgencias y mueren en la calle por un infarto. Una apendicitis por un dolor abdominal, no van a urgencias y terminan en peritonitis. Lo mismo pasa con las maternas, Correcto. ¿no? Dejan de sentir el movimiento del bebé, el bebé puede fallecer y sin darse cuenta, ¿no? Por un sufrimiento fetal que pueda tener, ¿no? Es importantísimo decirle esto a las maternas porque una cosa es tenerle miedo a la infección por COVID y infectarse y otra cosa es poner en riesgo la vida de este bebé que está a punto de nacer, ¿no? Muy importante Correcto. dejarlo claro, ¿no? La otra cosa, Ujú. la otra cosa que también me preguntan muchísimo es el tema de los controles, ¿no? Bueno, una mamá está en el primer o segundo trimestre de embarazo, tiene que hacer controles prenatales, hay que hacer ecografías, ¿no? Ellas tienen miedo de ir al ginecólogo por lo mismo, por el tema de las infecciones. ¿Qué se les puede decir a ellas? Que si van, no van, hay que hacer las ecografías, no hay que hacerlas. ¿Tú nos podrías decir algo con respecto a esto? Ok, bueno, entonces vamos a dividir esta pregunta en dos. Primero es Ujú, el control prenatal. ujú, Los controles prenatales son esos controles que se llevan a la paciente embarazada. Hay que diferenciar muy bien, y eso lo sabe la paciente cuando está en la primera consulta en urgencias, si es un embarazo de bajo riesgo o si es un embarazo de alto riesgo. Si la paciente no tiene ninguna enfermedad y la han catalogado como un embarazo de bajo riesgo, eh, los controles prenatales en los protocolos que se han instaurado
con las diferentes sociedades, la Sociedad de Perinatología en Colombia, la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, han generado una serie de guías e indican que una paciente que tenga bajo riesgo se puede realizar teleconsulta. Teleconsulta que puede ser por teléfono o puede ser por videollamada. Qué bien. Sin embargo, esto dependerá de la EPS, de la aseguradora, más bien a la cual la paciente esté, porque cada sitio también ha realizado unos protocolos. Por ejemplo, hay sitios donde hacen intercalado una consulta presencial, una consulta no presencial, y así hasta el final del embarazo. Hay otras que en una paciente bajo riesgo será siempre teleconsulta. Eso es muy dinámico y eso también se verá a través del embarazo según el criterio del médico general del control prenatal y del ginecólogo que esté evaluando a esta paciente. El segundo es, la segunda parte es las pacientes de alto riesgo obstétrico. Como te digo, las pacientes saben que son de alto riesgo obstétrico porque tienen una enfermedad en el embarazo fetal o materna, y esto siempre lo indica el ginecólogo, esto siempre se comunica a la paciente. Para nosotros, un embarazo de alto riesgo son pacientes con embarazo gemelar, pacientes que tengan preeclampsia o algún trastorno hipertensivo, por ejemplo, hipertensión crónica asociada al embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, es decir, un bebé que no está creciendo adecuadamente dentro de la gestación, pacientes con embarazos con malformaciones fetales, pacientes con embarazo con diabetes gestacional o pregestacional y paciente que tenga anemia fetal. Estos son, según los protocolos, las pacientes que son de alto riesgo y que requieren obligatoriamente una consulta presencial. En protocolos, te repito, dependerá también del criterio médico y del criterio del ginecólogo y también del criterio del alto riesguista, que es el experto en embarazos de alto riesgo, que estarán viendo a estas pacientes y les indicarán cuál será el protocolo a seguir. Ay, qué bien, ¿eh? Es importante Segundo, decirlo, ¿no? Porque hay que diferenciar, ¿no? Diferenciar bajo riesgo de alto riesgo, ¿no? No es lo mismo una mamá que tiene, ¿no? Pues un embarazo completamente normal, que no tiene ningún problema, que probablemente no va a tener ninguna complicación, a esta mamá que tiene un muy, muy alto riesgo, que el hecho de que no vaya podría implicar de que no se detecte a tiempo alguna complicación, ¿no? Eso es súper correcto. importante dejarlo bastante bien claro, ¿no? Qué bien, ¿eh? Y es que en estas patologías, doctor Edgar, son unas patologías muy dinámicas, son unas patologías que requieren seguimiento especial porque en cualquier momento puede haber una complicación. Entonces, por eso se requiere el acompañamiento continuo sobre esta paciente para precisamente llegar a un embarazo a término con el menor porcentaje de complicaciones y pues, si se puede a cero, pero es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, la segunda parte de esta pregunta son las ecografías obstétricas. Hay dos ecografías obligatorias presenciales que la paciente debe asistir a la realización de estas. La primera ecografía es la ecografía de semana 11 a 13.6. Esta ecografía se la van a dar con tiempo a la paciente para que ella pueda programarlo en los sitios especiales donde se realiza esta ecografía. Esta ecografía, doctora Edgar, es muy importante porque es una ecografía que detecta riesgo, sospecha de alguna cromosomopatía, es decir, alguna alteración genética de ese bebé que viene. Entonces, si la paciente no realiza esta ecografía, no tendríamos la posibilidad de tamizar y de detectar estos bebés que vienen con alguna alteración genética y saltaríamos y no tendríamos esta información, tendriendo que hacer el diagnóstico durante el curso del embarazo o incluso al nacimiento. Entonces, también, además de que se detectan alteraciones cromosómicas, esta ecografía se ha vuelto tan precisa que también puede detectar alguna otra malformación cerebral, cardíaca o en alguna otra parte del cuerpo. La segunda ecografía, que también es de carácter obligatorio, es la ecografía de semana 20 a 24, que se llama ecografía de detalle anatómico.
Esta ecografía, como su nombre lo indica, va a ser una ecografía que se encamina a realizar una valoración anatómica de ese bebé y por tanto detectar malformaciones fetales. Hay malformaciones que no se pueden ver o detectar en la ecografía de semana 11 a 13.6. Por eso esta es tan importante porque es nuestra segunda pesquisa y donde podemos detectar cualquier tipo de problema en ese bebé. Aquí ya es obligatorio entonces estas dos ecografías en un embarazo de bajo riesgo, posiblemente no le van a hacer más ecografías, a no ser que haya una indicación obstétrica o que el ginecólogo o el médico general del control prenatal considere que la paciente debe realizarse, porque finalmente la tercera ecografía es una ecografía que realmente lo que va a evaluar es el peso, el líquido, la placenta y el bienestar del bebé, no siendo de carácter obligatorio. Sí lo es para el caso de las pacientes de alto riesgo. A estas pacientes sí van a requerir más ecografías, doctor Edgar, ellas sí se salen de este contexto. Para ellas posiblemente vengan muchas ecografías debido a su patología de base fetal o materna, entonces ellas también, a juicio del ginecólogo y del alto riesguista, van a requerir cierto número de ecografías. ¿Qué parte de tranquilidad hay que darle a las pacientes y a la familia? Todos los sitios de control prenatal, todos los sitios de ecografía tienen protocolos para la protección tanto del personal que está realizando la atención y la ecografía, como de esa paciente que asiste por urgencias. Ya se tiene bien sabido cómo es el lavado de manos, cómo es el uso de los elementos de protección personal, cómo debe limpiarse el ecógrafo, el consultorio, la paciente cómo tiene que entrar. Entonces todo esto ya se está eh, afinando mucho más cada día en aras de que la paciente pueda tener una normalidad en su embarazo, en términos de la atención y el diagnóstico y del seguimiento de la gestación. Ay, qué bien, súper importantísimo dejar eso bastante, muy bien claro. Porque, claro, la gente, como te decía, tiene miedo de ir a hacer inclusive una ecografía, ¿no? Y son ecografías importantísimas que hay que hacer, porque independientemente de cómo sea, se van a tomar todas las medidas adecuadas para evitar que esa persona no se infecte, ¿no? Sobre todo utilizando los aparatos y los equipos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ujú. ¿verdad, doctora, por esa información? Porque me lo han preguntado bastantes veces y pues mira, ya yo creo que hay muchas mamás que estarán más tranquilas a partir de ahora. Lo otro que tienen, bueno, es una duda en general, ¿no? Si una mamá está a punto de tener su bebé, ¿no? Tiene infección respiratoria, se le está sospechando una infección por COVID-19, ¿no? Que podría serlo, ¿no? O puede que si ya esté diagnosticada y ha tenido su bebé, ¿no? ¿Qué se está haciendo con este bebé cuando nace? Porque claro, la mamá siempre quiere tener a su bebé al lado y si está con síntomas respiratorios o tiene una infección por COVID, ella puede, al momento que nazca el bebé, lactar a ese bebé o cuáles son las recomendaciones que se den para poder que la mamá esté en contacto pronto con su bebé. Ok. Em, Cuando la paciente en el protocolo que tenemos, si tiene sospecha de infección respiratoria por COVID-19, lo que estamos haciendo es una extracción de la leche materna eh, y una alimentación que puede ser dada por enfermería o por otra persona diferente a la madre. En ese momento al nacimiento se comporta igual que lo que habían comentado en casa en la lactancia materna. Diferente a que si la paciente es lo que llamamos nosotros portadora, es decir, no sabemos, llega la paciente al trabajo de parto, tiene su bebé, no tenemos cómo saber si ella tiene COVID o no. En esta paciente se le pueden ofrecer ambas cosas o que sea otra persona, por ejemplo, enfermería, el que haga la alimentación o el familiar y ella se haga una extracción de la leche y le den a ese recién nacido a través de cuchara, a través de algún tarro, o está la opción de que la paciente haga una lactancia materna directa con todas las normas de bioseguridad y todas las normas que sabemos de lavado de manos, de uso de tapabocas y del lavado de ese seno. Eso sería pero para la paciente portadora. Eso depende, doctor Edgar, de todas maneras de la institución, depende también del ginecólogo que esté atendiendo el parto que define, pero la idea es prevenir al máximo en la paciente con sospecha de COVID
que está con sintomatología, la lactancia materna. La lactancia materna es una etapa fundamental en esa relación madre-hijo. La idea no es darle leche de tarro a no ser que haya una indicación médica aparte o que las condiciones de la cesárea o las condiciones maternas no den y tenga que dársele una fórmula láctea. Esa sería la indicación, la normal, la universal. No habría por qué darle un suplemento a ese bebé aparte que no sea la leche materna, pero esta leche posiblemente sea dada a través del personal de enfermería en ese instante. Si la paciente es portadora, es decir, no tenemos, claro, no tenemos el diagnóstico, es una paciente asintomática, queda a juicio también del ginecólogo en sala de partos, de la madre, hacer la lactancia materna directa o indirecta. Ah, qué bien. Bueno, bueno saberlo, ¿no? Porque también queda la duda, ¿no? Si lo primero que yo quiero es ver a mi bebé, el momento que nace, va a ser difícil. ¿Será que lo puedo ver? ¿Será que no lo puedo ver? ¿No? Entonces eso es importante que las mamás se tranquilicen un poquito porque al menos se sabe que se le va a poder dar la leche, esa leche que es súper importantísima para ese bebé que lo necesita, que tiene, de hecho, todas las defensas que le van a servir para protegerse, ¿no? Entonces es muy Así bueno, es. bueno tenerlo en cuenta y que lo sepa las mamás que están a punto de tener bebés, ¿no? La Sí, otra cuestión señor. era el tema de las recomendaciones sobre los multivitamínicos durante la gestación. ¿Ha habido algún cambio con respecto a esto o siguen exactamente igual el manejo ante sospecha de COVID-19? Doctor Edgar, no hay ningún cambio. Los multivitamínicos se pueden dar completamente normal. Dependerá ya con el médico general y con el ginecólogo cuáles son la recomendación, pero es la misma de todas las guías de manejo en la paciente embarazada. Hay una particularidad que sí quiero hablar acá y es el tema del uso de la aspirina, porque muchas Ok. pacientes tienen la duda de si se debe dar aspirina o no en el embarazo, eh, pues teniendo en cuenta el tema de la infección por COVID-19. Por ahora se puede dar según los protocolos que existen de manejo de aspirina en la paciente embarazada, que es aquella paciente que tiene factores de riesgo para preeclampsia o un Doppler de arterias uterinas que esté alterado. Esta indicación la dará el ginecólogo en el control prenatal. Se puede dar, se seguirá dando sin problema junto a los multivitamínicos. Nosotros realmente en temas de analgesia, por ejemplo, manejamos muy pocos y estos son seguros también para que la paciente sepa y esté tranquila en el momento en que asiste a urgencias. No hay ningún problema con ellos tampoco, así como medicamentos para controlar náuseas y vómitos, no hay ningún inconveniente. Eh, Medicamentos para controlar dolor, distensión de ligamentos, no hay ningún inconveniente, así como el reflujo gastroesofágico. Esto para decirles que ningún medicamento que es usado normalmente en ginecología y obstetricia, por ahora no tiene ningún problema con respecto al COVID-19. Bueno, muy importante saberlo también, ¿no? Que viene. Otra cuestión es el tema del parto, ¿no? Al momento de que vayan a hacer ese bebé, ¿cuál es la mejor recomendación? O sea, ¿qué se prefiere? ¿Hacer cesárea o parto vaginal? ¿O cuál es el que tiene menor riesgo para el paciente, para los médicos? ¿Qué nos podrías decir con respecto a si una mamá va a tener el bebé pronto? ¿Qué hacer? ¿Parto vaginal o cesárea? Ok. Esta información es muy dinámica. Eh, Te digo, de este tema es algo muy dinámico, está cambiando mucho, se están haciendo estudios todavía. eh, Falta mucho que complementar en esta Claro. área, pero lo que se ha visto es lo siguiente. Primero, el parto y la cesárea para el área médica y para el área hospitalaria se considera como un procedimiento con alta producción de aerosoles, eh, ambas, parto o cesárea. El último consenso en el que se llegó ayer se concluyó que no hay una preferencia en pacientes con COVID-19, con infección o pacientes asintomáticas con PCR positiva. No existe una preferencia entre parto y cesárea. Ya el tema de si va a ser parto o cesárea dependerá de el ginecólogo en el sentido de si hay alguna indicación
de que la paciente requiera cesárea. Y esas son las indicaciones globales, universales, que siempre hemos manejado en una sala de partos. Es decir, no por COVID vamos a hacer una u otra. Dependerá de la condición de la paciente, de si puede, de su pelvis, de si tiene alguna comorbilidad en la que se pueda o no tener un parto o una cesárea. Esto es muy importante, ¿no? Te lo puntualizo porque sí que es importantísimo, ¿no? O sea, la infección por el COVID no tiene que ser un motivo por escoger cesárea o parto vaginal. O sea, eso es totalmente diferente, ¿no? Los motivos tienen que ser Exacto. netamente ginecobstétricos, ¿no? Ese parto vaginal, si es parto vaginal o cesárea por alguna indicación obstétrica, no por una infección por COVID-19 o por una sospecha de COVID-19, ¿no? Muy bien. No, sí, nada, 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 no cambia. Qué Por bien, qué ahora, bien. por Sí, ahora. claro. Eso es importante comentarle a la población en general y es que esto va cambiando cada día. Las recomendaciones son dinámicas, ¿no? Como lo que yo decía inicialmente del tapabocas, ¿no? Antes nos decían no utilice el tapabocas, la OMS dice que no utilice el tapabocas cuando salga a la calle, ahora sabemos que sí se utiliza el tapabocas. O sea, son recomendaciones que van cambiando en el tiempo, ¿no? Muy bien. Así es. Ujú. Y la otra cuestión que decían era el tema de los ginecólogos. Están utilizando protección para atender partos y cesáreas, porque también es importante. Yo siempre digo, hay que proteger al personal médico, porque si los médicos caemos, pues no va a haber quien atienda a los pacientes, ¿no? Entonces, en ginecobstetricia se están atendiendo los partos, se están haciendo las cesáreas con todas las medidas de protección. ¿O qué se está haciendo exactamente? Sí, digamos que los procedimientos médicos tienen una clasificación en el riesgo de exposición a aerosoles y como te decía, parto y cesárea son uno de los procedimientos con riesgo. Por tanto, todos tenemos ya estandarizados en cada centro de atención eh, y definitivamente hay unos protocolos especiales para la paciente que va a ser llevada a parto o cesárea. El personal que va a realizar estos procedimientos deben protegerse completamente con su gorro, su protección ocular, con su protección con mascarilla N95, eh, la careta, pues el uniforme, la bata, las polainas y sus guantes, tal cual para procedimiento en sospecha de paciente con COVID-19. Ah, qué bien, importante saberlo. Porque yo Ujú. siempre he hecho el tema de la protección, ¿no? Hay muchos sitios donde nos está ofreciendo, afortunadamente los sitios donde trabajamos nos están dando todas las protecciones, esto es muy bien, no en todos los sitios, pero bueno, ahí se está intentando hacer. Afortunadamente Colombia ha mejorado una parte súper importantísimo porque en otros países, como por ejemplo en México, está la situación bastante delicada. Los médicos, algunos no están trabajando con protección y eso es importante que lo sepan al menos los colombianos, ¿no? Dejar Sí, esto sí. bastante bien claro, que al menos algunos sitios se están ofreciendo adecuadamente la protección, no así en todos lados, sobre todo a nivel de la periferia, ¿no? Sí, a nivel de la periferia, pues tenemos una falta de insumos, pero sí, yo también quiero aclarar en las instituciones donde yo estoy haciendo mi práctica como ginecobstetra, he tenido todos mis elementos de protección personal. Qué bien, doctora, la verdad que sí, ¿eh? Con respecto a, ahora vamos a cambiar un poquito a la parte ambulatoria, ¿no? Porque eso también es importantísimo, ¿no? Las consultas de ginecología, de cirugías programadas, las que no son tan urgentes ni tan vitales, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Se están posponiendo o se les está haciendo llamada por, perdón, telemedicina, ¿no? O una llamada para poder hablar con la paciente y programarle los estudios, o qué se está haciendo por la parte de ginecología, ¿no? Ok, en la parte de la consulta ginecológica, lo que se está intentando es la realización de la videollamada y de la teleconsulta. Esto a nivel Colombia. Se está intentando evitar al máximo la consulta presencial de la paciente a los centros médicos. Entonces, claramente eso dependerá también de la condición de la paciente. El ginecólogo durante la consulta de videollamada, de la teleconsulta, ¿Mm? definirá si esta paciente requiere una presencia en la institución, una consulta presencial, porque tú sabes que hay muchas patologías que nosotros diagnosticamos mediante el examen físico. Sí, claro. Entonces, habrán pacientes que, dado su motivo de consulta, requerirán
que sean programadas para una cita presencial. Se intentará que todas las enfermedades que todas las enfermedades endocrinológicas del embarazo de la paciente, todas estas enfermedades que tienen un tratamiento médico, se realice durante la teleconsulta. Y se hagan los manejos pertinentes y los controles según el ginecólogo. Ahora, están las pacientes que tienen una patología que requiere de cirugía. Esta paciente, si el ginecólogo considera que es una cirugía prioritaria, debe hacérsele todo el proceso para que pueda llevarse a cabo su cirugía, porque también tú sabes, mucha paciente en ginecología requiere un tratamiento quirúrgico. Y si el ginecólogo considera que en este momento requiere del tratamiento quirúrgico, se le debe garantizar a la paciente. Es importante, de todas maneras, tener en cuenta, ayer en el consenso que realizamos de ginecobstetricia, se va a intentar, en la medida de lo posible, reiniciar las consultas externas. Entonces, cada paciente tiene su ginecólogo, ese ginecólogo está en la autonomía de decidir también si la consulta la va a hacer presencial o si la va a hacer en medio de teleconsulta. Ya está un poquito más dinámico ese tema también, doctor Edgar. Qué bien y súper importantísimo, ¿no? Porque seguimos teniendo otras enfermedades, ¿no? El cáncer de cervix, de cuello uterino, ¿no? En cáncer de mama, o sea, siguen habiendo muchas otras consultas de ginecobstetricia que son prioritarias, importantes y que pues tampoco no se pueden dejar pasar, ¿no? Porque podría ser muchísimo más grave que inclusive tener una infección por COVID-19, ¿no? Importante dejarlo bastante bien claro y que la gente pues tenga en mente esto, ¿no? Si están sospechando una enfermedad grave, no duden en acudir, ¿no? Porque puede ser muchísimo más grave esta enfermedad que la posible infección por COVID-19, ¿no? Exacto, digamos que ahorita ahora en los servicios de urgencia, si hay una cirugía urgente, esa se va a realizar sí o sí con todos los medios de protección. Y ya en el tema de consulta externa, si el ginecólogo considera que es una cirugía que no es urgente, sino prioritaria, se realizará. Qué bien, ¿eh? Si hay patologías que se pueden posponer, a criterio del ginecólogo, él indicará en qué momento sería el adecuado. Doctora Evelyn, otro tema y otra cuestión importantísimo es el tema de las parejas, ¿no? Las familias que están buscando quedarse embarazadas, ¿no? Están en un proceso de fertilización in vitro. ¿Qué se les puede decir en esta situación tan crítica en la cual estamos pasando? ¿Se debe postergar? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú nos darías? Bueno, en este tema, doctor Edgar, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la consulta preconcepcional se está haciendo en las aseguradoras si la pareja quiere asistir a eso. En términos de recomendaciones, primero, no hay una contraindicación para no quedar en embarazo en este momento. Sin embargo, las parejas, las familias tienen que tener en cuenta que no tenemos toda la información, que cada día sale nueva, cada día salen nuevos protocolos. Entonces, esto es una información muy dinámica, pero en este momento no hay una contraindicación para quedar en embarazo. Sí existen unos problemas que había comentado y era que hay mayor tasa de partos prematuros, es decir, que podemos estar enfrentándonos a un bebé prematuro con todas las posibles complicaciones que pueden presentar a todo nivel. Eh, Lógicamente traerá bajo peso al nacer y hay un aumento en la tasa de cesáreas. Entonces, importante tener esto en cuenta. Pero adicionalmente, hay que tener presente el tema social y el tema económico. Uno ha visto en el transcurso de la historia que en situaciones críticas de economía en el mundo o en segundas guerras mundiales se bajaba esa tasa de embarazos y una vez salían de estas crisis aumentaba la proporción. Entonces hay que evaluar muy bien esto porque estamos en una situación muy crítica, evaluar la parte también económica. Lo otro también que hay que tener en cuenta, doctor Edgar, es el desafío en la logística de asistir a los controles prenatales, de la continuidad en las ecografías, en la continuidad del seguimiento. Pese a que cada día más nos ajustamos a la realidad y tratamos de optimizar y de mejorar la asequibilidad a la teleconsulta, a las videollamadas, a que todas las órdenes se hagan muy ágilmente en el sistema, que la paciente tenga todo lo más fácilmente posible, van a haber barreras y no va a ser fluido como en
en una situación que no estuviéramos en pandemia sería otro tema muy diferente. Lo otro también que hay que tener en cuenta, que es una pregunta muy, muy bonita porque se responde a todo nivel. Ese baby shower, esa compra de ropa, ese compartir con la familia, ese poder disfrutar toda esta parte de un embarazo es muy importante. Lo otro es que el posparto es una situación crítica para la pareja, se están ajustando a su nuevo hijo y vamos a adicionarle a eso el estresante de la situación actual del país, entonces son muchas cosas. Hay una parte de esta pregunta que es parejas que están con un problema de infertilidad y que se encuentran en una institución estudiándose en ese tema y preparándose para realizar una fecundación o métodos artificiales de fecundación. Esto lo tienen que comentar con su ginecólogo especialista en medicina reproductiva para determinar si van a hacer tratamientos en este momento. Se ha visto que muchas veces se están congelando los óvulos y todo eso se deja en congelación a la espera de que más adelante se puedan usar para todo el tema de fertilización in vitro y todas las técnicas de reproducción asistida. Eso también lo tienen que hablar estas parejas con su ginecólogo especialista en fertilidad. Ahora te quería preguntar con un tema que yo creo que es para toda la población y es el tema de la planificación familiar, ¿no? En algunos sitios hay reportes de desabastecimiento de anticonceptivos, ya sea hormonales tomados, las anticonceptivas orales y las inyectadas, ¿no? ¿Qué se está haciendo con respecto a eso? ¿Qué se le está diciendo a estas personas, a estas chicas que quieren seguir planificando? Porque, claro, si no tienen forma de conseguir las pastillas o no tienen forma de conseguir las inyecciones, ¿qué se les está planteando para poder evitar embarazarse en este momento tan crítico de la humanidad? Bueno, en este aspecto hay que hacer un llamado a las pacientes a ser precavidas con el tema de la planificación familiar. Precavidas en que estén seguras de que tienen la consecución de este método de planificación familiar. Doctor Edgar, ya estamos empezando a ver incremento en el embarazo no deseado, no planeado por este tema. Primero, las pacientes deben tener muy claro qué método de planificación van a usar, si va a ser el métodos de barrera, si van a ser métodos hormonales, inyectables, orales o de implantes, y si va a ser pues, el tema de planificación definitiva con ligadura de trompas o vasectomía. Deben acercarse a su aseguradora y preguntar si hay la cita de planificación familiar para aquellas que no tienen claro cuál va a ser pues el método que van a usar, definir con la persona encargada en este centro. Esta persona tiene muy claro cuáles son los anticonceptivos, cuáles son los métodos que existen y que están presentes y que no hay desabastecimiento y que están en el mercado y que la paciente haga pues la consecución de este. Si la paciente está con un método ya, evaluar en su EPS que tenga la consecución del mismo. Es importante tener en cuenta, doctor Edgar, que el Pomeroy es uno de los procedimientos que se están dejando para más adelante. O sea, se está Okay. postergando, no se está realizando en este momento, no es una cirugía urgente, no es una cirugía prioritaria, es una cirugía electiva, es una cirugía muy importante, entendemos, para la paciente en términos de su planificación definitiva, pero para que no la tengan en cuenta en esta época, hasta que le den la indicación su ginecólogo, su médico general. Debemos ajustarnos a los métodos que tenemos y que específicamente tiene la aseguradora de la paciente y precavidamente, con anticipación, comprar o adquirir sus métodos, su método de planificación por una larga temporada. Y hablando de esta parte, tú dices que no se están haciendo los pomeroys, obviamente, porque es un riesgo para todo el mundo no hacerlo ahora mismo, pero la colocación del dispositivo intrauterino, el DIU, y de los transdérmicos, ¿sí que se están haciendo o se están también postergando? Eh, Cuando la paciente tiene su parto o su cesárea, en las instituciones, antes de la salida de la paciente, se están colocando.
Eso ya es una norma, es una guía, ya se debe hacer. Si la paciente está en su casa, una paciente no embarazada que decidió hacer su planificación con implante, por ejemplo, o con dispositivo, debe acercarse a su aseguradora y por medio de una cita allá tendrán la posibilidad de que se les realice el procedimiento. No está aplazado, no está suspendido. Por el contrario, invito a las pacientes a que se acerquen y arreglen todo su tema de planificación y lo solucionen y le den continuidad. Pues doctora Evelyn, muchísimas gracias de verdad por todas estas dudas que teníamos todos y pues por resolvernos y pues ofrecernos este tiempo para poder charlar. Y pues como te decía, muchas inquietudes yo creo que el día de hoy se han podido resolver, sobre todo para las maternas, ¿no? Que son una población súper importante para todos, ¿no? Y que nos afectan como población en general, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias por todas las respuestas que nos has dado el día de hoy y pues por, como te dije, ofrecer este tiempo que yo sé que para ti es muy, muy valioso e importante para compartirlo con toda la población. Ya para finalizar, pues no sé, yo siempre le pregunto a todos los que vienen aquí si hay alguna persona que está interesada o quiere contactarte, ¿no? ¿Tú estás haciendo consulta particular o te pueden ubicar en algún sitio? Doctor Edgar, inicio agradeciéndole por esta invitación, por haberme tenido en cuenta para aclarar las dudas de ginecología y obstetricia. En este momento vamos a crear una plataforma con un grupo de ginecólogos, se llama MiDoc. Es una plataforma, una herramienta de educación que el paciente va a poder acceder, elaborada por médicos para ampliar toda la información en temas relacionados de salud y enfermedad en el área inicialmente gineco-obstétrica. Se llama MiDoc y va a estar en plataforma muy pronto. Ay, perfecto, muy bien. ¿Y tú haces consulta particular para que algunas personas, tienes algún consultorio donde te puedan ubicar en la zona de Chía, de Cajicá, Bogotá, Zipaquirá? ¿O tú te lo estás pensando todavía? Estaba en plena creación del consultorio, quedó todo por COVID-19 suspendido. Pero te puedo dejar los datos para que los pacientes y las familias lo tienen, a ver cómo podemos solucionar, en dado caso, lo que necesiten los pacientes. Con Ah, mucho pues sí, gusto. muchas gracias, de verdad que sí. En un futuro, si podemos volver a charlar, pues cuando ya tengas tu consultorio, pues para que nos des todos los datos, porque yo creo que es importantísimo, ¿no? Personas como tú, es importante que puedan brindar su atención a todas las personas que lo necesitan y pues yo creo que es una parte importante, ¿no? Aportar un granito de arena, yo siempre digo hay que aportar un poquito de arena, un granito de arena para ayudar a todo el mundo, ¿no? Y si se puede hacer una consulta, pues genial, fenomenal. Bueno, doctora, pues ya me despido. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por todo este tiempo que nos has ofrecido y espero en un futuro pues ya hablar de otros temas que no sean de COVID-19 en otra oportunidad, si se pudiera, cuando pasemos la pandemia. Y de verdad que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así que adiós, Muchas que estés muy bien, gracias. ¿eh? Chao. Adiós. Gracias.